Hola, hola, espero se encuentren muy bien, pero que todo esté excelente. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poquito, o sí, un poquito, porque no vamos a abarcar mucho, porque con respecto a los métodos de ordenamiento son un montón, relativamente son un montón, por eso pueden haber métodos híbridos, pero bueno, el punto es que vamos a ver lo que son los métodos de ordenamiento. En específico vamos a tocar dos. Uno que es el más popular, eh, más no es el más óptimo. De hecho, es el menos óptimo de todos, pero sirve para uso de desarrollar la lógica. El otro ya es un poco más óptimo, mucho más óptimo comparado con el primero, pero bueno. Cuando venimos hablando en todo este largo camino que hemos tenido, hemos visto métodos recursivos, hemos visto estructuras de datos, hemos visto listas, colas, tuplas, diccionarios de diccionarios, estructuras complejas. Pero hay algo muy importante en lo que son las estructuras de datos, en lo cual va inmerso lo que es los ordenamientos. Los ordenamientos de datos nos sirven para qué? Para jerarquizarlos, ya sea entre el mayor al menor o del menor hacia el mayor. Entonces, en este caso vamos a ver un poquito. Pasar. Ahí está. Primeramente, los métodos de ordenamiento. Porque eso vamos a ver un poco de teoría, un poco burdo. Son algoritmos que ponen elementos de una lista o un vector en una secuencia dada por una relación. Permítame un momentito, voy a hacer un poquito más grande esto, que soy choco. Por una relación de orden. Es decir, el resultado de salida ha de ser una permutación o reordenamiento de la entrada que satisfaga la relación de orden dada. Primeramente ahí vemos lo que es que podemos encontrar, valga la redundancia, por ejemplo, una lista. Ahí nos dice un ejemplo de una lista, de un array, podría ser una tupla, no, podría ser un diccionario. Cualquiera de todos estos elementos pueden ser, los cuales van a entrar al algoritmo antes de ser procesado, van a entrar en desorden. Por ejemplo, 2, 4, 8, 10, 15. No, perdón, ahí lo estaba diciendo en orden de menor a mayor. 2, 1, 8, 7, 5, 4, 40, 100, sucesivamente. Entonces, la estructura de datos y lo almacenado, o sea, lista, diccionario, va a entrar así en desorden. Pero cuando entre ese algoritmo van a haber ciertos métodos, en algunos casos recursivos, en otros casos puede ser más de uso de, ¿cómo que se llama? Se me fue, de estructuras cíclicas, perdón. Ahí disculpas, entonces, haciendo una comparación entre unos y otros, en el caso de los dos que vamos a ver, no utilizan recursividad como tal, sino que utilizan lo que son estructuras cíclicas. Entonces, cuando pasa esto, vamos viendo que puede hacer una comparación. La lógica nos dice que va a ir comparando un elemento por elemento hasta llegar al orden deseado. Esa es la lógica que nos dirá. Y en esencia, así es. Nos dice que la relación del orden más usada son orden numérico y el orden lexicográfico. Ordenamiento eficientes son importantes para optimizar el uso de otros algoritmos, como la búsqueda y función. Vamos viendo de qué es más aplicado. Nos dice aquí que los métodos de ordenamiento los aplicamos más o con mayor frecuencia cuando son estructuras compuestas netamente de números o netamente de textos. Por ejemplo, podemos agrupar los elementos de la A a la Z con un listado de todos ustedes, de todos nosotros, me voy a incluir, o podemos hacer, por ejemplo, un ordenamiento para ver cuáles fueron los alumnos que entraron según su orden, según el primero que se inscribió hasta el último del grupo que nosotros tenemos. Vamos a omitir ahí la U. Eso sí, vamos a omitir la U, o nos vamos a quedar con los dígitos. Ahora nos dice, como lo puede ser lo que son búsquedas y fusión. Cuando hablamos de búsqueda, ¿qué es? Queremos encontrar un elemento. Ese elemento puede ser 1, puede ser 5, puede ser un mola, puede ser
Fabián, puede ser Pablo, puede ser Gisela, puede ser, qué sé yo, Marta, pueden ser cualquiera de todos esos elementos. Ahora bien, ¿por qué ahí nos dice que ayuda en esto? Cuando nosotros tenemos una estructura ordenada, se nos va a hacer mucho más fácil poder encontrar estos elementos. Pongamos un ejemplo claro. Supongamos que nosotros tenemos una librera. Caso 1. Tenemos una librera, tenemos bien ordenaditos todos nuestros libros, por categoría, por nombre, por género, qué sé yo. Tenemos el caso 2, en el cual tenemos una libreta siempre, pero eso lo vamos metiendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, independientemente, el orden que es, independientemente, sin discriminar género, categoría, entre otros. Entonces, ¿dónde se nos va a hacer más fácil? Pues ya vamos cayendo que se nos va a hacer más fácil encontrarlo en la librera, que sí está todo bien ordenadito por categoría, por género y por todo lo demás que le queramos poner. Entonces de ahí viene. Entonces nos ayuda a optimizar nuestros códigos, nuestros procesos, nuestras búsquedas cuando estamos trabajando con datos. Se nos dice que requieren listas ordenadas para una ejecución rápida. Ahora bien, todo esto para una ejecución rápida estamos hablando, retomando los ejemplos que hemos dado. Por ejemplo, el de una lista de alumnos o una lista, qué sé yo, de vehículos que nosotros queremos encontrar. Queremos hacer, supongamos que nos han dejado un algoritmo en el cual tenemos que encontrar los primeros 5 vehículos que sean los más vendidos, los más vendidos, pero que sean por departamento. Entonces, si tenemos nuestros datos ordenados, vamos a poder encontrar mucho más rápido toda esa información que en un dado caso tengamos una colección de datos que estén completamente desordenados. También es útil para poner datos en forma canónica y para generar resultados legibles por los humanos. Eh, Recordemos que a fin de cuentas, nosotros estamos desarrollando, sí, estamos creando programas, estamos creando aplicaciones, pero todas estas aplicaciones, ¿para quién son? Son para terceros, personas que no conocen en muchos casos de números, no conocen en muchos casos de sistemas, no conocen en muchos casos de procesos, sino que a ellos lo que les interesa es ver la información. La información que nosotros le vamos a brindar con cada uno de los datos que nos están proporcionando. Entonces, jerarquización, perdón, se me llegó la traba, nos va a ayudar también a generar reportes más bonitos, más profesionales. De ahí, ¿qué más tenemos? Dice que para qué sirven los métodos de ordenamiento. Siempre. Si nos fijamos, anteriormente estábamos viendo qué son, ahora vamos a ver para qué nos sirven. De un modo u otro, se los he contemplado, se los he estipulado, pero nos dice que en los inicios de la informática, el ordenamiento de datos era uno de los principales problemas de esa época. Ya recordemos cuando estaba ENIAC y todas esas computadoras. Los métodos de ordenamiento todavía no existían. Entonces, toda la información que se tenía era en bruto. ¡Pam! Así como nos la daban, así la tenían. Entonces, no se podía hacer un procesamiento adecuado en el cual se podía realizar, perdón, lo que es una limpieza de información y poderlos ordenar. Imagínense estar con un stock de, qué sé yo, con unos 1000 gigabytes de datos y no estén ordenados y no tengamos cómo poderlos ordenar. Entonces, a raíz de esa necesidad fue que los desarrolladores crearon nuevos métodos, crearon nuevas técnicas para poder solventarla. Se orientó, nos dice, una gran cantidad de recursos para la investigación, pruebas e implementación de estas estructuras que pudieran facilitar ese trabajo, siendo así como surgió el método de la burbuja o el Bubble Source, como es popularmente conocido. En 1956, dato importante. Perdón. Entonces estamos viendo de que para llegar a lo que son los métodos de ordenamiento se llevó todo un proceso, no fue de la noche a la mañana, en el cual si, qué sé yo, X cantidad de empresas, la milicia, entre otros, dieron una gran inversión para que se hicieran investigaciones en este rubro.
O sea que los métodos de ordenamiento que tenemos fueron productos de una investigación para solventar problemas. He aquí la importancia de la investigación, va a ser un hincapié, que nos va a ayudar a solventar problemas que existen, a darle soluciones o a generar propuestas. Entonces se creó el método de la burbuja, primer método de ordenamiento, el más antiguo y actualmente no lo utilizamos en la vida real, pero sí sirve como ejercicio de buenas prácticas. Bueno, no de buenas prácticas, sino que como ejercicio para generar la lógica y comprender las bases de los ordenamientos. Entre estos, ¿qué más podemos encontrar? Los métodos de ordenamiento, ¿no? Y que son algoritmos que ponen elementos en una lista o un vector. Creo que esto ya lo había puesto anteriormente. Sí, perdón, duplicada. Perdón, disculpa del caso. Vaya, nos dice que el algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por las listas los elementos durante los intercambios. Como si fueran pequeñas burbujas. Vaya, imaginémonos cuando nos estamos duchando, cuando estamos lavando los platos. Imaginemos cuando se están colocando las burbujas, unas encima de otras, que tenemos esa cantidad de burbujas. Entonces, de esta misma manera, o también otro ejemplo, cuando tenemos ahí un huecalito con agua, le echamos riños y empezamos a mover. Vemos cómo las burbujas se van creando y van subiendo una encima de otra, anteponiéndose así, una escalando la otra escala esta, la otra escala esta. Entonces, a raíz de esto, esta investigación tomó como base esa acción, esos elementos que se generan, eso que se genera cuando nosotros estamos agitando, por ejemplo, el guacal con rinzo, con agua con rinzo o con jabón. Realmente no me recuerdo qué fue lo que ellos retomaron, pero es lo más cercano que se me viene a la mente. Entonces, ellos tomaron esa idea y orientaron todos los esfuerzos que tenían para poder crear un método que solucionara o una herramienta que solucionara esos problemas. Ahora bien, es que también es conocido como el método del intercambio directo. O sea, ya sabemos, método de la burbuja, método de intercambio directo. Estamos hablando de la misma cosa. Dado que solo usa comparaciones para operar elementos, se lo considera un algoritmo de comparación, siendo uno de los más sencillos de implementar. De todos los algoritmos que podamos encontrar de ordenamiento, llámese Google Source, llámese Selection Source, Quit Source, Head Source, no me acuerdo los otros. Bueno, pero tenemos 4 ahí. Son más, pero tenemos más. Tenemos 4, perdón. Entonces, comparándolos a todos, el que tiene mayor sencillez de crear, de codificar, de implementar y de interpretar es el Google Source. Ya los demás tienen un montón de hierbas adentro que se vuelven un poquito complicados, pero son más óptimos, esa es la diferencia. Ahora bien, nos dice esto, y este algoritmo realiza el ordenamiento o reordenamiento de una lista de n valores. De primera nos dice que no importa la cantidad de la lista, puede ser n cantidad de datos, él los va a ordenar, los va a leer, los va a ir a hacer proceso, va primero, va después, este sigue, bueno, todavía no, y así. En este caso de n términos numerados de 0 a n-1, recordemos que todos lo que son matrices, vectores, listas, todo va desde 0, desde el índice 0 hasta n-1. Recordemos eso, esa regla general, es bastante básico, pero no cabe de más recalcar. Siempre se nos puede olvidar. Consta de 2 bucles que estamos viendo, estamos utilizando 2 estructuras cíclicas, anidados, con el índice i. Y ya sabemos que es ¿cómo se diría? Un dogma, no, un paradigma, que nosotros le colocamos en muchos, no saben por qué se le coloca ahí, pero i es ahí que nosotros vemos en los bucles, es de iteración, de iteration. Entonces, con un índice i, que da un tamaño
menor al recorrido de la burbuja en sentido inverso de 2 a n. Estamos viendo, no estamos comparando desde menos 0, sino que está diciendo que vamos comparando desde el segundo. Y un segundo bucle con el índice j con un recorrido desde 0 hasta n menos 1. Entonces vamos viendo, uno me recorre toda la lista y el otro no me la recorre todo. ¿Por qué? Veamos ese aspecto, ¿por qué? Porque si no vamos a comparar el mismo elemento con el mismo. Entonces vamos a comparar el elemento que tenemos con todos los demás elementos que van a estar. ¿Dónde me quedé? Ah, para cada iteración del primer bucle que indica el lugar de la burbuja. Entonces estamos viendo, son dos bucles. Uno lo vamos a empezar desde donde tenemos el índice que queremos comparar y el otro lo vamos a empezar desde el inicio de todo. Ahora bien, vamos a ver el segundo método. El segundo método que vamos a ver es ordenamiento por selección. Nos dice que mejora el ordenamiento burbuja haciendo un solo intercambio por cada pasada. En el anterior, ¿qué hacíamos? Por cada uno de los elementos que teníamos pasaba la misma cantidad de veces. Si habían 15 elementos, pasaba 9 veces el recorrido para identificar un solo. Digamos que teníamos 4, 5, 6. Queremos evaluar 4. El primer recorrido evalúa 4,5. El segundo recorrido evalúa 4,6. El tercer recorrido evalúa 4,7. Y va subiendo escala 1 en 1. 1 en 1. Como una burbuja que va subiendo de 1 en 1. Entonces, por eso es mucho más lento. Entonces, aquí vemos de que ya lo ha solventado bastante, nos dice. Haciendo una sola. Entonces, hace una sola pasada por cada uno de los elementos que va a comparar. Identificó dónde está el elemento que es mayor o menor, ahí depende si lo hacemos inversa o no. Y lo coloca en su posición. Quiero comparar el 4, una sola pasada. Tenemos aquí, va antes de tal. Quiero comparar el 8, va de una sola pasada, va aquí antes de tal. Y así sucesivamente. Para hacer esto, un ordenamiento por selección busca el valor mayor a medida que hace una pasada. Y después de completar la pasada, lo pone ubicándolo en la manera correcta. O sea que tenemos que identificar, tenemos que jugar bastante con lo que son los índices. Al igual que con un ordenamiento de la burbuja, después de la primera pasada, el ítem mayor está en la ubicación correcta. Después de la segunda pasada, el siguiente mayor está en su ubicación. Este proceso continúa, requiere de n-1 pasadas para ordenar los n ítems, ya que el ítem final debe estar en su lugar después de n-1 ésima pasada. Ahora bien, vamos a ver este pequeño sencillito aquí. Si nos fijamos, ¿qué está pasando acá? Acá estamos viendo lo que es cómo funcionaría el método Selection Source, porque identifica primeramente lo que es el 93. Vamos a ver. 23, 25. Sí, así es. Identifica primeramente lo que es el 93. Viene y dice, el 93 va a ir donde está el 20. El 93 va a ir donde está el 20. Viene y lo coloca. De ahí va con el 77. El 77 es el siguiente elemento que iría después del 93. Viene y lo coloca en su lugar de 55. De ahí evalúa, hace una evaluación y viene el 55, va antes del 77. Excelente. Después encuentra un 54, evalúa y lo pasa. Y vemos así sucesivamente. El 44, como está en un valor central, específicamente va antes del 54, 44 va antes del 54, perdón, entonces este no cambia, ese se queda en el mismo valor. Y así sucesivamente haciendo hasta que llega a la lista culminada. Pero como yo sé que esto es un poco burdo y en muchas ocasiones nos cuesta comprender, vamos a ver, bueno, permítame, voy a pasar esto. Encontré unos sitios los cuales creo que nos van a hacer bastante ayuda. Permítanme un segundito.
Vamos a ver si no lo rompo. Voy a dejar esto por aquí, voy a pasar esto por aquí, y esto lo voy a pasar por aquí. Vale, tenemos dos casos. Tenemos uno en el que tenemos el método de la burbuja. Si vemos aquí, encontré esta página bien bonita, nos genera ya el código Python. Primero vamos a explicar un poquito el código. Nos dice aquí que primeramente creamos lo que es la función. Creamos si va a haber permutación con una bandera, nos dice que si va a ser verdadero o falso, nos dice que llevamos un conteo de iteraciones porque vamos a utilizar un bucle while. Nos dice que si la permutación es verdadera, como de inicio va a ser verdadera porque no sabemos si está correctamente la lista o no. Entonces nos dice, vaya, va a decir permutación es falsa, entonces venimos aquí, entonces venimos iteración, va a ser iteración más 1. Ahora bien, entramos a un bucle for en el cual nos dice que el elemento actual lo va a evaluar desde 0 hasta la cantidad del vector menos 1. Si el vector actual, o sea, el elemento que tenemos en ese recorrido, en esa iteración, es mayor que el mismo vector, pero con un índice más, el vector más 1, n más 1, perdón, entonces la permutación va a ser correcta, va a ser verdadera. Entonces, ¿qué hace? Va a ser lo que es una reasignación. Tenemos el vector actual y el vector que tenemos a este lado, que va a ser el vector actual más 1, y lo que hace es un intercambio. Vemos aquí, estamos haciendo un salto de línea. Lo que está haciendo es un intercambio. El vector actual ahora va a tener el índice del vector n más 1, del vector actual más 1. Y el vector actual más 1 va a tener el índice ahora del vector que anteriormente conocíamos como actual. Entonces aquí estamos haciendo el reordenamiento uno por uno. Pero como yo sé de que ustedes me van a decir, no, no comprendo, quiero ver un poquito de esto. Vamos a ver. Si nos fijamos, evalúa del 18, va uno por uno. 15 va pasando al 1, el 18 va pasando por el 17, el 18 pasa por el 16, y así sucesivamente. Podemos ver el código también. Y así sucesivamente va haciéndolo el método de la burbuja. Si nos fijamos, va escalando de uno en uno, de peldaño en peldaño. Ahora bien, por eso mismo es que el método de la burbuja no es óptimo, que el método de la burbuja es uno de los más lentos. Sí es el primero que se creó y es el método que podemos decir que es el abuelo, el tata de todos los demás métodos, pero con el paso de los tiempos se fueron creando nuevas estructuras. Entonces, si nos fijamos, en su momento, este método sí hizo bastante énfasis en los ordenamientos, en las estructuras de datos, y aparte de eso dio una solución, pero porque se quedó desfasado. En primera, por su velocidad. No es muy rápido, como podemos ver, va calculando, va comparando elemento por elemento y va cambiando de su posición. Entonces, a medida que la informática fue avanzando, que la computación fue avanzando, que surgieron nuevos problemas, que surgió la inteligencia artificial no es nueva, va desde el 1980 y la Juana, más o menos, todo eso se vio como que muy cortito este método. Entonces se crearon nuevos métodos que pudieran darle solución o solventar problemas que aquejaban a las actualidades. Si nos fijamos cuánto ha pasado en esto, va a ser un poquito más rápido porque si me da ñañar estar viendo eso. Y nos fijamos con cada uno, va pasando y ordenándolo todo hasta que la lista queda completamente ordenada. Y si nos fijamos, aquí está el código. Vamos a ver, modelo gráfico. Ah, sí. Este creo que ya sería un poquito más complejo de entender. Ahora bien, tenemos lo que es el Google Source, el Selection Source. El Selection Source lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver aquí. Nos lo ha ordenado así. Primeramente evalúa, si nos fijamos el primer elemento que tenemos aquí, nos está haciendo una comparación y está... perdón. Eh, me llamaron en ese momento, pero bueno. No ha terminado de pasar. Entonces podemos identificar lo siguiente. Podemos identificar que tenemos ahorita ese elemento que está ahí. Está cambiando. Si nos fijamos al rosado, es el elemento actual que tenemos. Ahora hace una comparación. Pasa por todos los elementos que tenemos en nuestra lista e identifica cuál va a ser el,
¿cómo se llama? El elemento por el cual lo va a cambiar o dónde se encuentra su jerarquía. Lastimosamente, este creo que no lo puedo hacer más rápido. Permítanme, creo que aquí está. Oh, sí, sí, se lo puedo hacer más rápido. Ok, excelente. Perfecto. Entonces, si nos fijamos, solo está dando una sola vuelta en cada uno, cada vez que ordena cada elemento. A diferencia de quién? Del Google Source. En el Google Source se va cambiando posición por posición. Aquí hace un recorrido por cada elemento que comparamos e identifica y guarda la posición del elemento nuevo, del elemento que va a sustituir según la jerarquía. Vamos a esperar un momentito ahí, se lo hice con barritas porque la cantidad de elementos que tenía no me podía mostrar los números desafortunadamente, pero con barritas se ve bonito también de color. Y bien, ya se ha completado esto. Vamos a hacerlo con create, vamos a decirle que unos 10. No, todavía con 10 no me los muestra, vamos a ponerle que unos 7. 7. Quiero ver, quiero hacer una comparación de algo. No, ok, 10, vamos a dejarlo a 10. A ver, ahí está. Vaya, perdón, se me lengua la traba. Me ha generado, según la lista que le he brindado, esta cantidad solo me desplegó 10 elementos, en los cuales vamos a identificarlo, vamos a verlo ahora no solo con colorcitos, sino que también con números. Vamos a darle OK. Entonces, si nos fijamos, está haciendo la comparación, ya llegó de que el 2 va a ser el elemento menor, ahora el 3, después el 35 ve que todavía no, ahora va el 12, que sigue, y así sucesivamente. Ya vamos a ver también el código, no se preocupen, he utilizado los mismos valores para que vean que sí funciona, sí o sí. Excelente, aquí tenemos el head. Ahora tenemos pruebas, sí, fue en el mismo documento de arriba, pero vamos a hacer. Ahora bien, veamos esto. Tenemos una función en el cual lo primero que recibe nuestra función es una lista. Podría ser un diccionario también, no hay ningún problema. Pero con diccionario tenemos que trabajar con los índices o según el elemento que nosotros queremos comparar. Entonces, lo primero que hacemos es identificar la cantidad de nuestra lista. Tenemos que for, un buclecito for, nada del otro mundo, y in range n-1. Entonces aquí le estamos diciendo que va a ser un recorrido desde y va a tomar el valor de n-1, o sea, la cantidad de la lista menos 1, porque recordemos que los índices de la lista van desde 0. De ahí vamos a identificar el índice menor. Por defecto vamos a tomar que el índice menor va a ser el primer elemento que nosotros obtenemos de la lista. De ahí entramos a un segundo bucle. Ahora bien, ya no va este segundo bucle desde i, desde 0, sino que ahora decimos que vamos a tomar el índice actual y le vamos a aumentar 1 hasta llegar a n, cantidad de elementos. De ahí, ¿qué hacemos? Entramos en una condición si lista con el índice j, o sea, con el índice j, es menor que el índice mínimo, o sea, que el primer índice, entonces el índice mínimo va a tener el valor del índice i más 1, que es este, que es el nuevo índice que estamos identificando. Entonces, esto lo hace así. De ahí, ¿qué sucede? Ya que se ha identificado esto, venimos y hacemos la reestructuración de nuestra lista. La reestructuración de nuestra lista va de la siguiente manera. Tenemos los dos elementos, tenemos lista y tenemos lista del índice mínimo. Ahora bien, le decimos que a lista del índice mínimo la vamos a igualar con lista i. Y a lista con el índice mínimo la vamos a igualar a lista con el índice actual. De ahí ingresamos a nuestra lista, que es esta, si nos fijamos, son los mismos valores que coloqué en la aplicación esta. Igual, si nos fijamos, tiene otra estructura del código. Y ahora bien les digo, voy a insertarme la raya, no es esa raya, es una lista.
lista original, pongamos. Entonces lo colocamos y ahora ya me nos da cómo lo hemos ingresado a la lista y posteriormente nos da como ya tenemos la lista transformada. Entonces en esto consiste lo que es los métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento son excelentes, pero sí son un tanto complejos. Ocupa ahí un poquito de lógica. En muchas ocasiones se ocupa lo que es el algoritmo, pero por lo menos estos dos son los más sencillos que podemos encontrar. Ahora bien, considero que esto ha sido todo por la sesión de hoy. Ha sido un gusto, chicos, y pasen un excelente día.